Amén. Tenemos una eterna esperanza en Cristo. Y lo que sí podemos decir es como el Señor Jesucristo nos dijo una vez: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay muchas cosas de las cuales nosotros vamos a pasar, muchas complicadas, otras que quizás pudiéramos manejar, pero la gran mayoría de todas esas, Dios es quien la va a dirigir por nosotros. Y la victoria está en Jesucristo, nuestro Señor. Y precisamente hablando de esto, ¿no? Estamos llevando el estudio bíblico en cuanto a lo que es el libro de los Hechos. La semana pasada terminamos el capítulo 24 y vimos allí cómo el apóstol Pablo estaba siendo atacado, siendo reprimido y simplemente quería matarlo. Había muchísimas cosas por las cuales el apóstol Pablo estaba luchando, y lo que podemos ver es cómo pudo mantener la serenidad y ser sabio de cómo responder. Y vemos cómo ya este es prácticamente los últimos años de vida del apóstol Pablo, y cómo se ha enfrentado a grandes juicios desde Jerusalén con el sumo sacerdote y toda esta gente que quería matarlo, así como también Félix, el que era gobernador. Después que tuvo el encuentro con Félix, este hombre gobernador quiso congraciarse con los judíos y dejó detenido a Pablo, lo cual pasaron 2 años. Fue un momento bien complicado. Imagínense usted, olvidarse de usted que está detenido y está 2 años en una cárcel y no pasa nada. Pero la gracia de Dios hizo que el apóstol Pablo pudiera ser atendido también por los hermanos de la iglesia, por sus familiares, por sus amigos. Pero hasta el problema, pasaron 2 años. Después de 2 años hubo una revuelta sumamente complicada en Jerusalén, que este señor Félix, teniendo todo el poder para hacerlo, reprimió, mató a muchas personas, pero creó gran problema en Jerusalén, de modo que los mismos judíos, estos que alabaron mucho, recuerdan cómo hablamos la semana pasada de este hombre, que alabaron mucho a este Félix, fueron y acusaron directamente ante el César. Y entonces a este señor Félix lo sacaron de gobernador y pusieron a otro llamado Festo. Y este Festo es quien va a enfrentar ahora a Pablo en esta ocasión, a partir del capítulo 25 y 26. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera ver que ustedes leyeran junto conmigo ese texto. Es la base de cómo prácticamente, cómo estuvo presente el apóstol Pablo, cómo actuó, cómo reaccionó. Y es un ejemplo para nosotros hoy en día de cómo que yo debemos reaccionar ante las situaciones difíciles o complicadas que se presenten. Este título de la lección es El Evangelio ante gobernantes y reyes. Quiere decir entonces que no es fácil lo que está pasando ante personas que tienen mucho poder. Entonces en Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 lo tienen allí. Vamos a leerlo todos por lo menos una vez y luego vamos a dar algún detalle de ciertas frases que vamos a estudiar. Entonces todos a la cuenta de 3, Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5 y 6. Dirán ustedes que esta es una receta de cocina. Parece, ¿verdad? Pero sí lo es. Sí lo es. Es una cocina que a nosotros nos interesaría cumplir el paso a paso. Yo sé que muchas veces, sobre todo las mujeres, que son las que, aunque no les guste cocinar, están en la cocina. Si no dan el paso a paso, entonces el resultado no es bueno. Hay algunos alimentos que incluso pueden tardar hasta un día
para estar listos. Hay otros que inclusive deben prepararse 3 o 4 días antes para que cuando lo vayan a comer ya esté listo. Pero eso merece que un paso a paso para que el resultado sea el que esperamos. La vida cristiana es una receta que Dios está dando y que el final o el resultado va a ser entonces el que Dios desea. Yo sé que nos gusta comer y ustedes ven esta apariencia. Un poco gordito para algunos, comparados con otros no soy tan gordito, pero mi estatura no me acompaña. Entonces vean esto. Ya teniendo el anticipo de que Pablo ya está en problemas, está frente a gobernantes, está frente a gente que lo acusa. Vemos ahora cómo el mismo apóstol Pablo le escribió a los hermanos que estaban en la iglesia de una ciudad llamada Colosas, y prácticamente le está respondiendo como un ejemplo de él ante personas que merecían una mejor manera de ser respondido. Por ejemplo, vean esto, la primera frase hasta donde termina la coma, donde está la coma. Andad sabiamente con los de afuera. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado en nuestras casas que debemos portarnos bien con la gente de la calle? Nuestras madres, nuestros padres, incluso en la iglesia nos dicen que nuestro testimonio debe ser el mejor. Aunque hay un dicho, no sé si en otros países lo ocupan también. Luz para la calle, oscuridad en la casa. ¿Verdad que sí? Lo conocemos. Pero la idea no es que seamos oscuridad en los dos lados. La idea es que seamos luz para la calle y luz para la casa. El problema es que a veces somos solo luz en la calle. Ojalá que aquí no haya nadie de esa manera, que sea solo yo el que tenga ese problema. Pero vean lo que dice allí, andad sabiamente con los de afuera. ¿Saben por qué dice eso? Hay personas que nosotros no conocemos. Hay personas que no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo, diciendo, actuando, de modo que no sabemos cuál va a ser la respuesta de la otra persona. Y cuando se utiliza la palabra sabiamente, significa estudia, escucha y luego habla y luego actúa. Porque si actuamos de una vez ante cualquier persona, podemos quedar mal parados. A veces juzgamos a la persona solo con verla, y ese es un gran problema. Por eso es que este primer paso es sumamente importante. Incluso en la iglesia es muy importante escuchar y estudiar la situación para que podamos reaccionar. La segunda frase, redimiendo el tiempo. La palabra redimir significa, en este caso, y literalmente significa comprar. Y cuando usted compra algo es suyo y usted lo usa. Aquí esta frase está diciendo que el tiempo que usted tiene, úselo bien, que sea usted el dueño de ese tiempo. Y muchos tenemos un problema, que nuestro tiempo no es nuestro, sino es para otros. Y el problema es que no hacemos lo que tenemos que hacer. No debemos dejar de hacer el bien para los demás, pero sí debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces allí al final, esta otra frase se completa con el dicho que yo le dije al principio. A veces somos luz para la calle, pero oscuridad en la casa. Es decir, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Por eso dice, redimiendo bien el tiempo. Nuestro tiempo, usarlo bien. Y ese es un problema que tenemos todos
o casi todos, últimamente, utilizamos nuestro tiempo en cosas que no son productivas. No sé si alguno tendrá problema con el tiempo usando el teléfono. Ojalá que no haya nadie así aquí. O por la televisión. O a veces simplemente estar acostado. Y lo otro dejar para mañana, para después, puedo hacerlo. Después lo hago rapidito. Y así. Y entonces, cuando el apóstol Pablo dice redimiendo el tiempo, simplemente no debemos dejar pasar por alto nuestras responsabilidades, hacerlas en el momento que sea necesario hacer. La otra frase, allí sí viene algo importante que todos estamos obligados a hacer. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ojo, eso no significa que vamos a ser unos payasos. Porque a veces pensamos que debemos mantener a los demás riéndose. Aunque a veces lo hagan. Pero no es la idea. Gracia significa que agrade a los demás. O sea que yo no ser esa persona chocante que dice, llegué tarde. Tú siempre llegas tarde. Igual que es una raya más contigo, tú siempre lo haces. O, ¡ay, qué bueno que viniste! ¡Wow! ¿Dónde hago la raya? Sin saber qué pasó antes, ¿verdad? O si no, con razón está lloviendo. Con razón cayó la nieve. Hay que tener mucho cuidado con esas frases que parecieran ser graciosas, pero no lo son. Como dice la otra, no lo son. Entonces, cuando nosotros digamos algo, debemos pensar en que no ofenda a los demás, así sea la verdad. Porque a veces esas verdades que decimos golpean mucho más que cualquier cosa. No deja de ser verdades, el problema es la intención con la cual nosotros la decimos. Pues a veces nos encontramos en un predicamento cuando nos preguntan ¿cómo me queda esta ropa? Pues, no hayamos que decir, ¿no? O ¿me ves gorda? Pues, o ¿cómo me quedó esta comida? No sé. Por eso es que utilizando el término de la primera frase es sabiamente pensar muy bien lo que vamos a decir, porque quizás hasta de eso va a depender nuestra vida o nuestra relación. Imagínese usted que usted quiera predicarle a una persona que esté mal vestido y que esté hediondo. No le va a decir, oye, pero no, bañate primero y después vienes para que te predique. Él no va a volver. Hay que ayudarlo, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, que la gente quiera seguir escuchándote. Porque a veces hay gente que uno deja, seguro que si le digo esto me va a salir con 3 patadas. Y vean cómo sigue la otra frase, sazonada, ahí está la receta, con sal. Mire, yo no sé quién tiene dieta estricta de sal. Pero imagínese usted un huevito que usted haga y no le eche sal. ¿A qué sabe? Es difícil que sepa algo. Es difícil. Siempre hace falta ese toque. Mire, y Dios desde que hizo este mundo, hizo la sal. ¿Dónde se consigue la sal? ¿Ustedes saben dónde se consigue la sal naturalmente? En el mar. Y es tan fácil conseguirla porque era necesario. Y vean cuántas veces el mismo Jesucristo utilizó la palabra sal para hablar de preservar algo, de hacer que las cosas sepan mejor. Por eso es que cuando dice que nuestras palabras, además de tener gracia, debe ser sazonada con sal, que cuando la gente la escuche
quiera seguir escuchando. Hay personas que uno no quiere seguir escuchando, por como lo dice. O a veces esperamos algo que diga las cosas vengan con más impacto. Y no, es tan liviana. Yo trabajo en un restaurante de comida rápida. Y yo digo, oye, esa persona que pide esa carne sin sal, es como que estuviera comiendo un pedazo de cartón. No sé, a mí no me gusta sin sal. Pero esto se refiere específicamente a que nosotros tenemos que utilizar el ingrediente dado por Dios para que lo que usted diga caiga bien. Pero usted no puede decir o hacer algo sin utilizar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña misericordia. La palabra de Dios nos enseña juicio. Y la palabra de Dios nos enseña gracia. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios aquí, vamos a hablar como cualquier persona del mundo. Golpeando y siempre diciendo, se merecía escuchar eso. Alguien se lo tenía que decir. O se tenía que decir y se dijo. ¿Verdad que sí? Pero a veces no pensamos los resultados. A veces pensamos que decir la verdad para que los demás sepan que yo tengo la verdad, eso no es suficiente. Hay que saber decir la verdad. Y vean cómo termina el texto, el versículo. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay niveles de respuesta. Hay personas que merecen ser reprendidos, pero sabiamente. Hay personas que merecen ser alabados, pero sabiamente. Hay personas que merecen ser enseñados, incluso sabiamente. Como también hay personas que deben ser ignorados, y aún así sabiamente. Imagínese usted que venga alguien y hable cualquier tontería y usted le preste atención. ¿Está redimiendo el tiempo? ¿Qué debe hacer entonces? Ignora. Porque si le presta atención a eso, ¿qué va a pasar? Va a perder su tiempo. Su cabeza se va a llenar de cosas que no son buenas. Con ese contexto, entonces, hermanos, vamos a entrar a la lectura. Es bueno que nosotros pensemos en esto claramente, porque de esa manera el apóstol Pablo actuó. Entonces, voy a pedir al hermano Zenobio, por favor, nos esté leyendo versículos del 1 al 12 del capítulo 25 del libro de los Hechos. Ya nos quedan 4 capítulos para terminar este libro. Esperemos que no lleguemos hasta fin de año. Hermano, por favor. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciere traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciar con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo:
¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado a los judíos. No les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Gracias, hermano. Vemos primero, volviendo a la historia. Después de 2 años de estar detenido Pablo, otra vez entonces le toca enfrentarse a un nuevo gobernante llamado Festo. Festo fue enviado también por el Imperio Romano para ser gobernador. Era una figura de mucho poder que estaba prácticamente a la par, allí emparejado con lo que era el rey Herodes en este caso, el rey Herodes. Pero como era gobernado por el Imperio Romano, la mayoría de las decisiones la tomaba, en este caso, Festo como gobernador, de modo que tenía mucho poder también. Entonces, hay un dicho en Venezuela que es cuchillo nuevo corta bien, escoba nueva barre bien. De modo que cuando alguien llega nuevo a un cargo, quiere que aparentarle que va a hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa? Él escucha de que hay algo pendiente. Inmediatamente, él hace una visita rápido a Jerusalén, que es la ciudad más importante de lo que era esa región llamada Palestina. De modo pues que él dice, bueno, vamos a ponernos al día. Vamos a empezar a hacer las cosas y de una vez. Antes así que él pasó en toda esta región de 8 a 10 días, pero cuando decidió ir a Jerusalén, el primer día, es decir, él llegó a la tarde y el otro día dijo, tráiganme a Pablo. Quiso hacer las cosas bien, rápido. Y no es porque le interesaba lo que estaba pasando con Pablo. Digamos que quiso congraciarse con la región. Quiso congraciarse, porque lo primero que hicieron los judíos, el sumo sacerdote y los líderes, ¿qué hicieron ellos? Vamos a ver entonces que Pablo es algo que nos está causando molestia. Vamos entonces a resolver esto de una vez. Hace 2 años alguien quiso hacer algo, Félix, ¿recuerdan Félix? Pero no hizo nada. Más bien Félix quiso cobrarle dinero a Pablo y quiso mantener contenticos a los judíos. No vas a tener a Pablo suelto, pero Pablo, si tú quieres salir, dame algo. No sé, quizás usted sabe de eso en algunos de nuestros países, pero también allí estaba ocurriendo. Entonces ocurrió ese problema, cambiaron a Félix, pusieron a Festo, y entonces llegó el momento en que tenía que enfrentarse Pablo a Festo en este lugar. Vemos el versículo 6, dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vino a Cesarea. Recuerden que Cesarea era la ciudad hecha para que desde allí gobernara esta persona, porque era una ciudad creada estrictamente como para que los romanos vivieran bien, dirigido como se hubiera dirigido Roma. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Al siguiente día. A veces nosotros tenemos un problema, y yo comparo con lo que Jesucristo estuvo haciendo en este mundo. Cuando Jesucristo fue bautizado y empezó su ministerio, inmediatamente empezó a llamar a sus seguidores. Empezó a llamar a los discípulos para él enseñarles. Y muchos aceptaron ese llamado y le siguieron, pero otros no. ¿Recuerdan a un hombre que le dijo a Jesucristo,
deja que entierre a mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Ok, yo creo en ti y creo lo que estás diciendo, pero mis padres están viejitos, déjame pasar los últimos años con él. Eso fue la respuesta. Otro le dijo, oye, mire, no sé, yo me acabo de casar. Y normalmente en la región de los judíos, cuando una persona se casaba, pasaba un año de vacación. Un año. No iba a la guerra y prácticamente vivía que la familia le llevara incluso hasta la comida. Un año de vacación. O sea, ese hombre le está diciendo a Jesucristo, espera un año y recién casado. Entonces, yo creo, Jesucristo, que tú como que debes comprender. Porque también debemos entender esto. Un matrimonio podía pasar hasta 7 años de preparación. Hasta 7 años. De modo que cuando se casaban, un año era como que era justo, ¿no? No estoy para nada. Entonces también otro le dijo, mira, compré unas tierras por allá y no sé, no quiero perder mi inversión. Quiero revisarlas. Y aquí lo que está haciendo este hombre llamado Festo, está dando un ejemplo. A pesar de que es un hombre que no conoce de Dios, que no teme a Dios, está dando un ejemplo de que las cosas tienen que comenzarse de una vez. Por eso es que cuando una iglesia empieza, tiene que tener planificación para el futuro. Una familia debe estar incluso planificada para el futuro. Incluso en el trabajo. Debes planificar cómo hacer, debes ver qué tipo de estrategia para poder crecer. Hay muchas personas que entran en un lugar a trabajar y dicen, bueno, vamos a ver cuándo ellos me aumentan o cuándo me dan otro cargo. Por eso nos descuidamos y hacemos solo lo estrictamente necesario para no fatigarnos. Y nosotros debemos entender que las personas que quieren prosperar en sus empleos deben hacer más de lo que le mandan. ¿Para qué? Para sobresalir. Porque el jefe no ve al que está agachado. El jefe ve al que está por encima de los demás. Hasta eso uno tiene que planificarse. No debe quedarse con el mismo cargo de siempre. Pensar siempre en que lo que tú estás sufriendo o estás haciendo tiene que ser de bendición para ti y para tu familia. No quedarte. Y si ves que hay un trabajo donde no puedes avanzar, piensa en otro. Piensa en otro. Porque para eso es el trabajo. Usted sabe, hay una, no recuerdo exactamente la cita bíblica, pero dice que el alma que trabaje, trabaje para sí. O sea que si hay alguien trabajando, no engrueces los bolsillos del dueño. Tienes que pensar en ti también. No es que tú vas a formar tu empresa, aunque eso sería bueno, pero que lo que tú hagas en el trabajo sea de provecho para ti. Pero ese es otro tema, que lo vamos a tomar más adelante. Entonces este hombre fue inmediatamente y dijo, tráigame a Pablo. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ya vemos, dése cuenta que aquí no da tantos detalles, porque ya lo vimos incluso en el capítulo anterior, hablamos cómo se defendió Pablo, que lo acusaban de ciertas cosas bien complicadas. Primero, estaba diciendo, este hombre alborotó el pueblo. Además de alborotar el pueblo, pareciera que lo que está haciendo es como que quiere buscar un grupo para sublevarse al Imperio Romano. Y en la parte religiosa, simplemente lo que está predicando es herejía. Y ha ido directamente contra el templo. O sea, eso es el resumen. Entonces Pablo en su defensa, y vean cómo comienza esa defensa. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y nosotros podemos ver en el versículo 9
lo que una persona que no conoce de Dios pudiera hacer, la respuesta. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Por qué estaba diciendo esto? Recuerden que el anterior gobernador salió porque los judíos fueron ante el emperador Nerón, pusieron una queja, una piedra grandota así contra Félix, y a Félix lo sacaron. Él quiso congraciarse porque dice: bueno, yo estoy comenzando, este es mi primer día, no quiero estar en contra de todos a la vez. Y es como quiso presentarse ante Pablo y decirle y preguntarle, porque él pudo haber muy bien también ordenado: bueno, vamos a juzgarte en Jerusalén. Entonces va la pregunta, quería estar bien con todos. Pablo, ¿será que tú quieres ir allá a Jerusalén para que delante de mí, o sea, yo puedo protegerte, tú sí a juzgar? Entonces viene la respuesta de Pablo. El versículo 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. Eso significa algo importante, porque cuando estaba en el juicio, cuando Félix era gobernador, él dijo: yo quiero ir y que hasta el mismo César sea quien decida lo que va a pasar conmigo. Cuando él dice esto, ante el tribunal de César, algunos dirán: bueno, no es Festo que está allí. Es como cuando usted le dice a su abogado: quiero que mi caso vaya al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, no va a pasar por un tribunal regional. No. ¿Dónde debe ir? Los que conocen de ley. Se prepara un documento y se le dice a un juez federal, pero con instancia nacional, que toma la decisión. Entonces, eso fue lo que dijo Pablo aquí. Diciendo: mira, yo sé que las cosas no se van a solucionar aquí, porque ellos quieren matarnos. Y si vamos a Jerusalén, donde ellos tienen más poder, entonces lo más seguro es que me maten. Recuerden el capítulo 23, cuando hubo un complot donde había más de 40 personas ayunando hasta que no mataran a Pablo. ¿Y eso dónde era? En Jerusalén. Por eso es que dice la palabra del texto: sabiamente pensar todo. Es como un juego de ajedrez. Ojo, yo no sé jugar ajedrez, yo solo sé cómo se mueven las piezas, más nada. Así que si juega contra mí, victoria segura por ti. Pero el juego de ajedrez es es una ciencia. Cuando la persona hace un movimiento es porque ya ha pensado 5 movimientos más, o quizás más. Y si sacrifica a un peón es porque va a tomar una reina, una torre, un alfil. Es decir, no cambia algo no va a cambiar peón por peón. Normalmente piensa en conseguir algo más grande. Por eso es que cuando Pablo le dice: ante el tribunal de César estoy, él ya sabe que en esa región no va a conseguir justicia como debe ser. A veces nosotros pensamos en pequeño. A veces nos quedamos en el mismo lugar. Y sabe, la mayoría, muchos de nosotros somos así. No pensamos en grande. Nos quedamos y nos conformamos muchas veces con lo que tenemos. Y eso es algo triste. Y se lo digo por experiencia propia. Hasta que no hay un impacto de algo, entonces no nos movemos. Y debemos pensar, hermano. Parece que la palabra de Dios, cuando utiliza la palabra sabio, significa que no debemos actuar sin pensar las cosas antes de hacerlo. Que cuando hagamos un movimiento, sea pensando primeramente en agradar a Dios, y segundo, que lo que hagamos va a beneficiar a otros también. Hermano, no es fácil estar en un lugar donde estemos encajonados allí, limitados, pero siempre va a haber oportunidad de hacer mejores cosas, y sobre todo si queremos agradar a Dios.
porque no es fácil. Entonces, cuando Pablo está en este tribunal, ya mentalmente él está preparado. Él sabe que no va a haber una solución, porque el anterior no hizo nada en los 2 años. Viene Festo y prácticamente va todo por el mismo camino porque está congraciado con los judíos. Entonces viene un problema. Él decidió hacer el juicio en Cesarea, pero ese juicio de Cesarea prácticamente estaban como cocinándose algo que le iba a hacer. Por eso es que dice Pablo en el versículo 10, vemos que él le responde: yo no tengo nada en contra de ellos, y las cosas que he hecho en ningún momento ha sido en contra de ellos. Y dice el 11: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Imagínese usted lo seguro con que estaba hablando Pablo. Nosotros debemos tener esa misma confianza. Que no seamos mentirosos, que no seamos aprovechados, que no usemos a otros para conseguir algo, que suframos en carne propia lo que Dios nos ha puesto a sufrir. ¿Para qué? Para que cuando se logre el objetivo estemos contentos y agradados con Dios, porque hemos sido herramientas de Dios en sus manos. Qué fácil a veces es conseguir algo cuando otro te lo da. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú logras tener algo, es una manera de tú sentirte bien contigo mismo. Y no estamos hablando de humanismo, estamos hablando de una realidad. A veces, incluso ya cuando yo era adolescente, a mí me daba mucha pena pedirle algo a mi papá, porque sabía las limitaciones que él tenía. No tenía un trabajo estable y lo poco que cobraba apenas alcanzaba para comer. Mire, qué difícil es pedirle a los padres así. Yo no sé si a usted le ha pasado eso también. Pero cuando yo comencé a tener un empleo que pude comprar, imagínese usted, yo sentí la gloria cuando compré mi primer ventilador. Era mío. Era mío. Yo no sé si usted ha sentido eso cuando usted por fin compra algo. Cuando compra su primer carro. Quizás el más viejito. Quizás suena mucho, pero es mío. ¿Verdad que sí? Y así mismo no puede pasar en las cosas de Dios. ¿Por qué nosotros no pensamos en que Dios nos va a dirigir a hacer algo que va a ser de bendición no solo para nosotros, sino para otros también? Porque qué bueno es cuando nosotros podemos disfrutar de lo que Dios nos ha ayudado a obtener. Eso es muy bueno. Es tremendo como el apóstol Pablo dice: miren, si ustedes me juzgan y encuentran una falla, no tengo problema en morir. Pero cuando alguien dice eso es porque hay tanta confianza en que ha actuado bien. Eso es como cuando llegan las personas de los taxis. Una de las cosas que preguntan es: ¿estás seguro de lo que estás declarando es correcto? ¿Verdad que preguntan eso? Si llegáramos a revisar eso, ¿estás seguro de que no estás equivocado o estás diciendo mentiras? Así mismo nosotros debemos pensar en las cosas de Dios. Y cuando se dice aquí, estar dispuestos a morir, no se refiere a nosotros entregar nuestra vida por algo así. Morir significa que yo estoy tan convencido que no hay nada que vaya a cambiar eso. Porque, hermano, una mentira puede cambiarse. Usted le dice una mentira a uno, después le dice a otro, después le dice a otro, y va cambiando hasta que ya no haya para dónde ir. Pero la verdad siempre va a permanecer. La verdad siempre va a permanecer. Es como las matemáticas. 2 más 2 es 4.
No hay otra manera de resolver eso. Siempre va a ser 4. Siempre. Y en las cosas de Dios es así también. Cuando el Señor dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, eso es hasta el fin del mundo. No es por momentos. Confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que el apóstol Pablo estaba tan convencido de lo que Dios había hecho en su vida. Él dice, mira, aquí está mi vida. Mátenme si ustedes quieren. Pero yo lo que les estoy diciendo es la verdad. Y eso era lo que querían los judíos. Miren, lo que podemos ver allí entonces es que él pasó por 3 tronos. Primero fue ante Félix. Ahora está ante Festo. Pero luego, les adelanto como spoiler, sí va a ir ante Nerón. Lastimosamente el libro de los Hechos no tiene relatado lo que pasó con Nerón, pero sí estamos seguros de que murió por causa de Nerón. Pero vean este primer trono, Félix dilató o retrasó las cosas. Y vemos en este capítulo cómo Festo simplemente estaba confundido. Porque si nos vamos al capítulo 26, allí nosotros podemos ver de que alguien estuvo visitando. Era el rey Agripa, el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Y nosotros podemos ver algo importante. Andaba el rey Agripa y Berenice. Muchos pensamos, es la esposa. No, no es la esposa. Berenice era hermana de Agripa, el rey. Y estos dos, Agripa y Berenice, eran hermanos de Drusila, la esposa de ¿quién? De Félix. Prácticamente ellos pagan y se dan el vuelto de ellos. Entonces nosotros podemos ver esa afinidad que hubo desde el principio. Ellos eran familia en cuanto a lo que era Félix. Entonces, hermanos, ambos hermanos y Drusila eran de la misma familia, es decir, compartían casi toda la información que había con el anterior gobernador. ¿Qué hizo Festo? Le dijo, bueno, ya que estás de visita, quiero presentarte un informe para que sepas cómo está la situación. Le dijo de Pablo, y es como diciéndole, bueno, tú tienes cierta autoridad y tú eres parte de este pueblo judío, ayúdame a entender qué está pasando aquí. Hoy estoy llegando. No conozco las costumbres de ustedes, hay muchas cosas que no manejo. Simplemente, entonces, ¿qué hizo Festo? Llamó a Pablo otra vez. Y ahora empieza lo que es la forma de cómo el apóstol Pablo va a explicar su manera. El apóstol Pablo empieza diciendo que lo que él era. Yo soy fariseo. Yo conozco las costumbres. Desde un principio yo estuve como alguien temeroso de Dios, queriendo hacer las cosas bien para Dios. Me empezó allí salí a buscar personas para matar los que yo pensaba que no eran conforme a lo que Dios quería. Y empezó una luz que me cegó. Tuve un encuentro con Jesucristo. Y en medio de esa luz hubo una orden que yo debía cumplir. Dios mismo me estaba diciendo que debía ser el misionero para los gentiles. Y allí empezó a explicar y empezó a hablar acerca de los profetas, como diciéndole, mira Agripa, tú sabes las costumbres de este pueblo, tú sabes y conoces los escritos de la palabra de Dios, tú sabes cómo se maneja todo esto. Entonces, simplemente estoy aquí delante de ti para decirte que esta gente que me está acusando no son lo que están diciendo la verdad. Y tanto es así que
el mismo Agripa le dijo a Pablo, yo quiero que hables por ti mismo. Y una de las cosas que Pablo agradece es eso. Empezó a hablar él por su propia cuenta. ¿Recuerdan en el juicio pasado? Tértulo habló por los judíos. Me imagino que estos judíos, cuando estaban frente a Félix, no quisieron hablar por ellos mismos. ¿Para qué? Para no ser acusados directamente. Pero ahora Pablo ante Agripa le está contando su conversión. Y entonces, ¿qué pasó? En medio de esa conversación, Pablo contándole todo su testimonio, Festo dijo, no, está bien. Me estás aburriendo, mejor déjalo hasta allí. Ahora, pero ¿por qué Festo diría eso? Festo era del Imperio Romano, no conocía las costumbres y no tenía esa religión. Eso es como cualquier persona en el mundo. Cualquier persona que no conoce de Dios. Usted le empieza a hablar de Dios y si no le interesa, se va a aburrir. Y algo importante pensando en esto, porque todo esto tiene que llevarnos a predicar la palabra de Dios a otras personas. Solo un consejo les voy a dar. Cuando usted esté hablando a alguien, le esté hablando de Cristo, solo háblele de Cristo. Solo háblele el plan de salvación. No empiece a hablar de costumbres de la iglesia. No empiece a hablar, es que hay un hermano que hace esto y hace aquello. Porque ¿qué le importa a la gente del mundo? ¿Cómo trabaja la iglesia? Bueno, yo estoy en una iglesia que no me gusta mucho, pero no tienen que estar diciendo eso. O empezarle a hablar de doctrina. Mira, porque la doctrina de Dios, la angeliología, ¿qué le importa a la gente del mundo eso? Ellos en ese momento no quieren conocer demasiados detalles, porque no les importa. Pero cuando usted empieza a hablarle de la relación que él debe tener con Dios, ahí sí le debe interesar. Por eso es que cuando Pablo está haciendo toda su exposición, prácticamente no se lo está haciendo a Festo. ¿A quién se le está haciendo? A Agripa, que sí conocía todo eso y que sí sabía quién era Jesucristo. Este se fastidió y se molestó porque no le interesaba eso. Miren, lo más importante de esto es que cómo reaccionó Pablo cuando Festo le dijo prácticamente cállate. ¿Cómo reaccionó? Nosotros vemos el versículo 24 del capítulo 26, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Es decir, mira, no sé, me parece que lo que tú has estudiado, en vez de ayudarte, te ha apartado de la realidad. O sea, reconoció algo. Reconoció que Pablo tenía mucho conocimiento, sin darse cuenta. Eso quiere decir que cuando nosotros estemos hablando de la palabra de Dios, estemos tan empapados de la palabra de Dios que no haya nadie que pueda contradecir lo que estamos diciendo. Porque es la palabra de Dios que estamos expresando. Y yo sé que no es fácil, porque a veces salimos a hacer mercado y viene la oportunidad de hablar de Cristo, pero hermano, usted no va a sacar algo de su bolsillo, de su bolsa, si no lo tiene. Eso no quiere decir que usted, como nunca está preparado, nunca va a evangelizar. No. Debe tiempo a la preparación en la palabra de Dios. Porque eso es lo que está indirectamente. Festo está diciendo, tú sabes mucho, pero hasta esa sabiduría te está volviendo loco. ¿Saben por qué le dice loco? Porque lo que Pablo está diciendo, él no lo está entendiendo. Él no lo está creyendo. Pero directamente Pablo está diciéndole a Agripa y a su hermana Berenice, ustedes tienen que volverse a Dios. El mensaje era para este rey y su hermana. Su expresión hacia Pablo fue una manera de quitarle un poco de presión.
Festo se sentía presionado. Bueno, ¿ahora qué hago? Como diciendo, ¿qué hago? Estos judíos están peleando entre ellos y yo no sé por qué están peleando. Pero es una manera, hermano, que nosotros no podemos perder la visión de lo que estamos haciendo. Ese es como cuando alguien se monta aquí en el púlpito. No puedes dirigir las palabras pensando en lo que él deja. Esta vez sí agarro la iglesia. Ahora sí que voy a dar duro en este tema. Ahora sí que... No. La iglesia necesita escuchar y aprender de la palabra de Dios y no podemos perder el enfoque de eso. Como los maestros de escuela dominical, igual. Incluso como nosotros, como padres en nuestra casa. Si no damos el ejemplo, mire, vamos a tener un problema grave. Hermanos, pero vemos entonces, finalizando este capítulo, diciéndole, ninguna cosa digna hay de muerte para este hombre. O sea que con todo lo que pasó, Pablo no debía ser juzgado. Y ven el versículo 32 del capítulo 26. Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad. Pero él apeló a César. Como diciendo, bueno, él está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Si no lo hubiéramos soltado, pero la pregunta que yo me hago es, ¿realmente lo hubieran soltado? Porque si Félix pudo haberlo hecho y no lo hizo, entonces vemos cómo de alguna u otra manera quisieron aprovechar. Mis hermanos, miren, volviendo un poco a lo que es el texto, y vamos a cerrar con esto, vamos a recordar esto, porque lo que pasó con el apóstol Pablo, nosotros debemos copiarlo en cada día de nuestra vida. Andad sabiamente para con los de afuera, reviviendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Algunos merecen una palabra un poco más fuerte que otra, pero sabiamente. Otros merecen ser más bien escuchados. A veces el estar callado es una buena respuesta, porque hay gente que solo quiere ser escuchada. Y a veces el ser sabio significa escuchar, porque hay gente que está tan cargado de tantas cosas que quiere drenar, quiere sacar, quiere que alguien lo escuche. Y a veces nosotros solo queremos como yo, solo queremos hablar y decir, te tengo la respuesta. A veces la respuesta es no tener nada. Así es. Escuchar sabiamente, porque eso demuestra dos cosas: humildad y sabiduría. Así es. Y eso solo lo da Dios a través de su palabra. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde y que podamos a través de su palabra, este texto es importante, repasarlo durante toda la semana y practicarlo para que las personas que están a nuestro alrededor quieran escucharlo y aprovechar cómo la palabra de Dios puede llegar a sus corazones. Amén. Dios les bendiga. Amén. Padre Santo, le damos gracias por su amor, por su palabra y por cómo nos enseña, cómo nos hace recordar el compromiso